En este tutorial te voy a presentar el tema correspondiente a división de números enteros. Y para comprender de mejor manera este tema es importante considerar algunos elementos tales como la simbología utilizada en la división, los términos que aparecen en una división, la ley de signos y casos particulares que se pueden presentar. A continuación voy a detallarte cada uno de estos elementos. En cuanto a la simbología, tenemos una serie de símbolos que están asociados a una división. Entonces, siendo A y B cualquier tipo de expresión matemática, porque esto no sirve solamente para números, sino también para otro tipo de expresiones matemáticas. Así que, en forma general, una división puede estar expresada utilizando estos dos puntos y una línea horizontal en medio de ellos, o simplemente colocando estos dos puntos. No es necesario que esté la línea horizontal en medio de los puntos. Consideremos estas como formas de división horizontal. Otra forma muy común es tener la división en forma vertical, en donde tenemos entonces una sola línea horizontal que está asociada con lo que son las fracciones. Recuerda que una fracción es una división. Y una cuarta forma, tal vez no muy frecuente desde mi punto de vista, es cuando la división está expresada por esta línea inclinada. Lo importante es que cualquiera de estos símbolos los reconozcas como aquellos que sirven para identificar una división. En cuanto a los términos que aparecen en una división, bueno, si es que ésta se presenta en forma horizontal, nosotros tenemos que identificar el primer término como el dividendo y el segundo término como el divisor. Recuerda que además del dividendo y divisor tenemos el cociente y el residuo. El cociente que viene a ser la solución o la respuesta a esta división. Ahora bien, si la división se presenta en forma vertical, esto nosotros lo asociamos generalmente con una fracción. Y sabemos muy bien que en una fracción el término que está arriba se conoce como el numerador y el término que está abajo es el denominador. Ahora bien, recuerda entonces que el numerador viene a ser el dividendo, mientras que el denominador viene a ser el divisor. Estos son entonces los términos que aparecen en cualquier tipo de división. El siguiente elemento a tomar en cuenta es la ley de signos, y esto se debe porque el conjunto de números enteros, tú recuerdas muy bien, abarca a los números naturales o enteros positivos, a sus opuestos que son los enteros negativos y además el cero. Entonces, como tienes cantidades positivas y negativas, debes considerar la ley de signos para encontrar el resultado final, el signo del resultado final. Y bueno, esta ley es exactamente la misma que se aplica en la multiplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que si vamos a dividir dos cantidades, únicamente dos cantidades, que tienen el mismo signo, es decir, si divides dos cantidades que son positivas o dos cantidades que son negativas, lo que se dice más para más o menos para menos, el resultado termina siendo siempre una cantidad positiva. Recuerda que la división puede presentarse en forma horizontal como también puede presentarse en forma vertical. En este caso consideramos el numerador y el denominador, ambos positivos o ambos negativos. La respuesta es positiva. Ahora bien, si tomamos dos números, dos cantidades que tienen signos diferentes y hacemos su división, por ejemplo, una cantidad positiva para una negativa o al revés, una negativa para una positiva, entonces siempre que dividas dos numeritos, ¿sí?, que tienen signos opuestos, signos diferentes, en cambio el resultado es negativo. Asimismo, la división puede presentarse en forma horizontal como en forma vertical, pero en todo caso, si los signos de los términos son opuestos, son diferentes, entonces el resultado final es negativo. Para finalizar, te voy a presentar los casos particulares que son aquellos asociados a la presencia del cero en la división, ya sea que el cero esté presente en el numerador o dividendo de la división, o también si el cero está presente en el denominador o en el divisor de una división. Entonces, fíjate, si yo tengo este tipo de división, 0 dividido para A, donde A puede ser cualquier número excepto uno que ya lo voy a explicar, pero en forma general, si el 0 está en el numerador o viene a ser el dividendo y lo estás dividiendo, ese 0 lo estás dividiendo para otra cantidad, esto sí tiene un resultado el cual es 0. Pero esto se cumple únicamente bajo esta condición
que el denominador debe ser diferente de 0, porque tú debes recordar que al igual que en los números naturales, no existe división para 0, no tenemos solución allí. Y ya lo voy a explicar cuando resuelva algunos ejercicios por qué no hay solución. Ahora bien, ¿qué pasa en estos casos? Fíjate que el 0 está en el denominador y pueden presentarse dos situaciones. Si tienes un número cualquiera, cualquier tipo de número, bueno, en este caso estamos analizando dentro del conjunto de números enteros. Entonces, si un número entero lo divides para 0, o a su vez tienes esta división 0 para 0, en esos casos no hay solución, no hay respuesta para esa división. Incluso si tú pones en la calculadora o algún artefacto electrónico, te va a salir un mensaje de error matemático. Recuerden, entonces, este tipo de divisiones en donde el 0 está en el denominador no tienen solución, y esto en matemáticas se conoce como una indeterminación. En base a las ideas expuestas anteriormente, voy a resolver algunos ejercicios de división de números enteros, considerando además lo siguiente. Como estoy trabajando en el conjunto de números enteros, los resultados tienen que ser números enteros. Eso significa que las divisiones van a ser exactas. En otras palabras, eso significa que el residuo de la división es igual a 0. Eso no siempre ocurre, pero para este grupo de ejercicios es un parámetro que se va a considerar. Bueno, empiezo con el primer ejercicio. Voy a resolver esta operación. 18 dividido para menos 6. Bien, para resolver cualquier tipo de división de números enteros debes tomar en cuenta dos elementos: la ley de signos y la división entre los números. No importa el orden en el que tomes estos dos elementos. Puedes primero aplicar la ley de signos y después resolver la parte numérica, o primero resolver la parte numérica, es decir, la división, y después la ley de signos. Pero lo que no te puedes olvidar es la ley de signos, porque al trabajar con números enteros puedes tener resultados positivos o también negativos. Incluso hay los casos particulares, como lo vimos, el 0, o divisiones que no tienen solución. Vamos a ver eso entonces a continuación. Entonces, para el primer ejercicio yo voy a empezar con la ley de signos. Pongo el igual y entonces analizo. Este 18, como no tiene signo por delante, pues se asume que es positivo. Entonces, por ley de signos, positivo para negativo. O si tú lo dices, más para menos, el resultado es negativo. Siempre que dividas dos números de signos opuestos, el resultado final es negativo, y de ahí simplemente hago la división. 18 dividido para 6, eso es igual a 3. Por lo tanto, la solución aquí es menos 3 y no hay otra respuesta. ¿Cómo puedes comprobar que tu resultado es correcto? Fíjate, en el caso de las divisiones tú tienes un proceso que te permite verificar tu respuesta y que consiste en lo siguiente. Si tú multiplicas el divisor por el cociente, o sea, por la respuesta que has obtenido, tiene que darte como resultado el dividendo. Mira, voy a sacar aquí aparte. Entonces tengo el divisor, que es menos 6. Y esto lo multiplico por el cociente, o sea, por el resultado de la división, que salió menos 3. Al resolver la multiplicación, nuevamente, ley de signos, menos por menos es igual a más, y ahora multiplico 6 por 3, 18, más 18 o simplemente 18. En estos casos no es necesario poner el signo positivo por delante, y mira que ese 18 es el que aparece aquí, en el dividendo de esta división. Así siempre tú puedes verificar que tu respuesta es correcta. Vamos con el segundo ejercicio. Voy a dividir menos 45 dividido para menos 9. Entonces, lo primero que yo hago, no es obligatorio que siempre sigas este orden, pero no me olvido de la ley de signos. Entonces, negativo para negativo, ahí te acuerdas de la ley. Si tienes dos números del mismo signo, en este caso menos y menos, el resultado es positivo, más. Y ahora hago la operación numérica. Divido 45 dividido para 9, eso es igual a 5. Entonces puedo poner así, más 5 o simplemente 5. Con eso queda claro que el resultado es un entero positivo, que es el 5. Y esta es la respuesta. Y si quieres comprobarlo, puedes hacer mentalmente. Yo lo voy a escribir para que quede bien clarito y más que todo ver qué pasa en los últimos casos, ¿ya? Entonces, para comprobar, tomo el divisor, en este caso es el menos 9. Esto multiplico por la respuesta, que es el cociente, que es 5. Y si resuelvo esta multiplicación, aplico ley de signos, menos por más es menos y 9 por 5 es
45 y mira, el resultado final menos 45, que es el dividendo que aparece en el ejercicio. Perfecto, vamos al tercer ejemplo. Tengo la división aquí, menos 40 dividido para 8. Bueno, fíjate que también uno de los objetivos es que te familiarices con las distintas simbologías que expresan la división de números enteros. Entonces, el 40 es negativo, el 8 se sobreentiende que es positivo. Entonces, por ley de signos, negativo para positivo o menos para más, como son signos opuestos, el resultado final es negativo. Y ahora hago la división. 40 dividido para 8, eso es igual a 5. Por lo tanto, el resultado final es menos 5. Repito, no importa el orden en el que hagas estos pasos, puedes primero resolver la parte numérica. 40 dividido para 8 es igual a 5, pero no te olvides de la ley de signos. Menos para más es menos. Eso es importantísimo porque recuerda que ya estás trabajando en el conjunto de números enteros. Bien, ¿cómo compruebas esto? Tomas el divisor, que es el 8. Esto lo multiplicas por el cociente, es decir, por la respuesta, que es menos 5. Y si tú resuelves esta multiplicación, 8 por menos 5, por ley de signos, más por menos es menos, y 8 por 5, 40, el resultado es menos 40, que lo ves aquí en el dividendo de esta división. Así lo compruebas. Veamos el ejercicio número 4. Tengo 100 dividido para 10. En este caso son dos cantidades positivas. Por ley de signos, más para más es igual a más. Puedo poner o no este signo positivo y de ahí resuelvo la división. 100 dividido para 10, eso es igual a 10. Puedo poner así la respuesta o simplemente 10. Aquí no necesito poner el signo positivo por delante. Listo, ya tengo el resultado final, que es 10. Recuerda que ese vendría a ser el cociente. Como son resultados exactos, significa que el residuo de estas divisiones es 0. Y para comprobar, entonces tomo el divisor, que es 10, y esto lo multiplico por el cociente o resultado, que es 10. Y si resuelvo esta multiplicación, 10 por 10, esto es igual a 100 positivo, que coincide con el dividendo. Perfecto. Veamos qué pasa en el ejercicio número 5. Tengo 0 dividido para menos 7. Entonces, debes recordar que cuando hay la presencia del 0, debes tener cuidado. Debes identificar claramente cuando este tipo de divisiones sí tiene respuesta y cuando no hay solución. Y eso se conoce como una indeterminación. A ver, si tengo el 0 en el numerador o en el dividendo, en este caso como está la división en forma horizontal, más bien hablo del dividendo. Si el 0 está en el dividendo y en el divisor tengo un número que no es el 0, esto sí tiene respuesta. Ahí debes acordarte de esta norma. 0 dividido para A. Eso sí tiene solución. Y de lo que expliqué anteriormente, la respuesta aquí es 0, siempre y cuando el denominador, o en este caso el divisor, sea un número diferente de 0. Entonces 0 dividido para menos 7, esto simplemente es igual a 0. Aquí no tienes que aplicar ley de signos porque es un caso particular. Recuerda que el 0 no tiene signo. Entonces 0 dividido para menos 7 igual a 0. Ahora, ¿cómo compruebo que esto está bien? Bueno, sigamos el mismo mecanismo que lo hice en los 4 ejercicios anteriores. ¿Cómo compruebo? Tomo el divisor, que en este caso es menos 7, pongámosle aquí, menos 7. Esto lo multiplico por el resultado de la división, que es 0. ¿Y a qué es igual menos 7 por 0? Aquí aplicas una de las propiedades de la multiplicación. Todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Y ese 0 perfectamente coincide con el 0 que vemos aquí en el puesto del dividendo. Por lo tanto, el resultado es correcto. Mira que este tipo de divisiones, cuando el 0 está en el dividendo y el denominador o el divisor es un número diferente de 0, esto sí tiene respuesta y la respuesta es 0, nada más. Ahora, ¿qué pasa en el ejercicio número 6? Tengo menos 7 dividido para 0. Fíjate que he cambiado la posición de estos números porque son los mismos. 0 con 0 y aquí menos 7 y menos 7. La pregunta es, ¿cuál es el resultado de esta operación? A ver, ¿qué debes recordar aquí? Si tú tienes en cambio estas opciones A sobre 0 o a su vez 0 sobre 0,
Este tipo de divisiones no tiene solución. Y esto es lo que estaría pasando aquí. Porque tú tienes el 0 en el divisor. Tienes una división para 0. Entonces, esto vamos a ponerlo así. Esto no tiene solución. Esto en matemáticas se conoce como una indeterminación. ¿Y cómo comprobamos realmente que esto no tiene solución? ¿Por qué decimos que esto no tiene respuesta? Fíjate, en base a lo que he expuesto anteriormente. La idea es la siguiente. Debo tomar entonces el divisor. El divisor en este caso es el 0. A ver, pongo aquí el 0. Este 0 lo tengo que multiplicar por una cantidad, le voy a simbolizar de esa manera un numerito, de tal manera que al resolver esa multiplicación, ¿qué tiene que darme como resultado? El dividendo de esta división. ¿Cuál es el dividendo aquí? Menos 7. A ver, quiero que entiendas esto. Estoy buscando un número que multiplicado por 0 me dé como resultado menos 7. ¿Es posible encontrar ese número? No, no es posible, porque yo puedo poner aquí cualquier número que multiplicado por 0 nunca me va a dar como respuesta menos 7. Si yo multiplico un número por 0, el resultado que voy a obtener tiene que ser 0. Nunca me puede dar menos 7. Por esa razón decimos que en matemática no existe la división para 0, porque no hay ningún número que cumpla, ¿sí?, la forma de comprobar una división. No hay un número que cumpla eso. Entonces, ten en cuenta estos detalles para que no te confundas en aquellas divisiones que sí tienen respuesta y la respuesta es 0, y aquellas divisiones en las que no hay solución y se conocen como indeterminación. Veamos ahora un grupo de divisiones que están presentadas en forma vertical, es decir, como una fracción. Recuerda que una fracción no es más que una división. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí la fracción menos 60 sobre menos 10. Esto viene a ser una división, menos 60 dividido para menos 10. Por lo tanto, tú debes aplicar la ley de signos de la división y la división entre números, nada más. Entonces, aquí tanto el numerador como el denominador son dos cantidades negativas. Por ley de signos, menos para menos, esto es igual a más. Si un menos para menos nos da una cantidad positiva, y ahora divides 60 dividido para 10, eso es igual a 6. O también puedes ver esto como una simplificación de fracciones. Lo puedes ver desde ese punto de vista. Por ejemplo, aquí puedo quitar el 0 y el 0. Ya me queda 1 en el denominador, es como que divido 6 para 1, que es igual a 6. Lo importante aquí es que en el denominador siempre llegue a tener el 1, porque ahí ya no se puede simplificar nada más. Y por lo tanto el resultado de esta división es más 6 o simplemente 6. No necesitas poner el signo positivo delante. Y como compruebas, pues simplemente multiplicas, en este caso el denominador, que viene a ser el divisor, por el resultado, o lo que viene a ser el cociente. Mira, si multiplicas menos 10 por 6, por ley de signos, menos por más es menos, y 10 por 6, 60. Tienes el menos 60. Perfecto. En el ejercicio 8 tengo esta fracción, menos 40 sobre menos 4, que representa una división. Esto lo interpreto así, 40 dividido para menos 4. Entonces, mira, el numerador, al no tener un signo, el 40 se sobreentiende que es positivo. Entonces, por ley de signos, más para menos es menos. ¿Sí? Siempre que tengas dos signos opuestos, el resultado final es negativo. Y ahora divido. 40 dividido para 4, eso es igual a 10, y por lo tanto la respuesta final es menos 10. Recuerda que esto puedes verlo también como una simplificación de fracciones. ¿Qué tal si obtienes la cuarta? La cuarta de 4 es 1 y la cuarta de 40 es 10. Y si divides 10 para 1, el resultado es 10. También lo puedes ver desde ese punto de vista. En el ejercicio 9 tengo aquí menos 44 sobre 11. Recuerda que esto significa dividir menos 44 dividido para 11. Entonces, en este caso, el denominador, el 11, se sobreentiende que es positivo porque no tiene signo. Aplico la ley de signos. Negativo para positivo. Si tiene signos opuestos, el resultado es negativo. Y ahora divides 44 dividido para 11, eso es igual a 4. Por lo tanto, la respuesta final es menos 4.
Asimismo, puedes ver esto como una simplificación de fracciones. ¿Qué tal si aquí calculas la onceava? La onceava de 11 es 1, la onceava de 44 es 4. Y si divides 4 para 1, el resultado es 4. Y bueno, desde luego la ley de signos. Y recuerda que puedes hacer las comprobaciones. En el caso anterior, en el ejercicio 8, si multiplico menos 4 por menos 10, menos por menos da más y 4 por 10, 40. Obtengo el numerador que viene a ser el dividendo. Acá si multiplico más 11 por menos 4, por ley de signos, más por menos es menos, 11 por 4, 44. Siempre tienes una forma de comprobar que tu respuesta es correcta. Y en el ejercicio 10 tengo la división 49 para 7, ambos números son positivos, por ley de signos positivo para positivo es positivo, y divido 49 para 7, lo cual es igual a 7. Entonces puedo poner así, más 7 o simplemente 7. Lo cual también puedes verlo como una simplificación de fracciones. ¿Sí? Aquí la séptima de 7 es 1 y la séptima de 49 es 7, y 7 dividido para 1 es igual a 7. Y puedes comprobar el 7 del denominador por el 7 del cociente o la respuesta, 7 por 7 es 49. Bien, veamos los dos últimos ejercicios que son los casos particulares porque puedes ver la presencia del 0 en estas divisiones. Entonces, en el ejercicio 11 tengo la división 0 dividido para menos 8 o como fracción 0 sobre menos 8. Y mira que en el ejercicio 12, para ir comparando, tenemos los mismos números, pero están colocados al revés. Ahora tengo menos 8 sobre 0, o lo que equivale a decir menos 8 dividido para 0. Repito, aquí lo importante es que identifiques cuándo sí hay respuesta y cuándo alguna de estas divisiones no tiene solución, y lo que en matemáticas se llama una indeterminación. Entonces, si tengo 0 en el numerador y en el denominador tengo un número que no es 0, eso sí tiene solución. Recuerda aquí esta norma que tenemos en matemática que nos indica que 0 dividido para un número cualquiera a, esto es igual a 0 siempre y cuando a sea diferente de 0. Es decir, en el denominador no podemos tener 0. Ahí es el problema. Pero si el 0 está en el numerador, yo puedo encontrar una respuesta. Y la respuesta en este caso es el 0, el cual no tiene signo, no es ni positivo ni negativo. 0 dividido para menos 8 es igual a 0. ¿Y cómo compruebas esto? Recuerda que esto tú sí lo puedes comprobar. ¿Y cómo lo haces? Simplemente tomas el divisor, que es menos 8, bueno, en este caso es el denominador de la fracción. Esto lo multiplicas por el resultado, o lo que es el cociente, que es el 0. El resultado de esa multiplicación tiene que darte el dividendo, o en este caso el numerador de la fracción. Si yo resuelvo menos 8 por 0, el resultado es 0, que es justo lo que tengo aquí. Por lo tanto, cumple la condición. Estoy verificando que todo está bien. Listo, entonces esta división, repito, tiene solución y su solución es el 0. Pero ¿qué pasa en estos casos? Aquí debes asimismo recordar las normas. Si tengo a sobre 0 o si tengo 0 sobre 0, estas divisiones no tienen solución. Esto es lo que se conoce como una indeterminación en matemática. Y tenemos que poner entonces justamente eso, que esta división no tiene respuesta o no tiene solución. Y una vez más, ¿por qué indicamos esto? ¿Por qué hay el problema que en una división tengamos el 0 como divisor o como el denominador en una fracción? Porque la idea es la siguiente. Para comprobar el resultado, tú tomas el divisor, en este caso el denominador, que es el 0. Este 0 lo quieres multiplicar por un número, lo voy a simbolizar así, de tal manera que el producto de estos dos números tiene que darme como resultado el dividendo o el numerador de la fracción. Y aquí el numerador es el menos 8. La pregunta es, ¿hay algún número que multiplicado por 0 me dé como resultado menos 8? No, no hay ningún número que cumpla eso. ¿Por qué? Porque cualquier número que tú reemplaces aquí y lo multiplicas por 0, el resultado de esto siempre va a ser 0. Nunca te puede dar un número diferente a 0. Por esa razón, entonces decimos que este tipo de divisiones no tiene solución. Y repito, eso en matemáticas se conoce como una
indeterminación. No te olvides y no te confundas en estos casos particulares.